y que no va a ser muy temprano. Hay unas cosas que bien interesantes cuando hablan de auxilios económicos. Yo no conozco normas, no conozco auxilios, no conozco política de esto. Pero me imagino que dentro de los auxilios económicos que se le dan a las personas para este proceso de transición a mantener una agricultura ecológica, me supongo que el suelo debe estar muy contento. Me supongo que el suelo debe estar muy contento porque una gran desinversión debe ser para el suelo. La frase de Cicerón siempre me ha gustado, y siempre me ha gustado cuando habla de dignidad. Y yo creo que no puede haber cosa que dignifique más a un campesino que la conservación de su suelo, su tierra. Campesino sin tierra no es campesino, almendrero sin suelo, no es productor de almendras. Las almendras no salen de los bancos, no salen de las bolsas. Las almendras no salen de los bancos y de los créditos. Las almendras salen de la tierra. Almendra es tierra. Dinero no hace crecer almendra. Almendra es el manejo de la tierra, es entender la tierra. Y esa tierra cuando comienza a fructificar, entonces se transforma en una cosa que a ustedes les alegra mucho, que es dinero. Primero está la almendra y después el dinero. Primero está la tierra y después las especies. Nosotros somos fruto de esa tierra en evolución. Y ahí les dejo la inquietud y la reflexión, es que cuando si se dan algunos aportes, ¿cuáles son los aportes que se hacen o porcentaje de estos aportes para que se recupere suelo, tierra? ¿Qué es un aporte en transformación en la agricultura ecológica? ¿Aportes para qué? Bueno, quien aporta es el suelo. Él es el que debe ser tratado de una manera ecológica, como ustedes bien llaman. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Es una norma o una contribución o un auxilio económico o un subsidio, cuánto de esa parte se vigila para que se le aplique al suelo. Detrás de esa reflexión viene otra. ¿Cuáles son los parámetros que van a medir para que dentro de una economía que subsidia el almendrero, para evaluar cuánto del porcentaje de los 216 euros o de los 420 euros o de los 350 euros, cuánto de ese porcentaje va a ser aplicado al suelo y cuál es la consideración y los parámetros para decirle al suelo de los 450 hay que meterle 200 o 50 o 300 de un abono orgánico, de un estiércol, de una recuperación, de una semilla. ¿Cuánto? Esa es la pregunta. ¿Cuánto? O sea, las almendras salen del suelo, de la tierra. Lo más grave, muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que sale de la tierra. Y hacemos cuentas erradas. Yo creo que a ver una parte de esa que debe pagarle todo ese saqueo que se le ha hecho al suelo. Por mucha riqueza y muchas cifras que ustedes hablan de economía, un país que no conserve su fuerza en el campo y que esa fuerza en el campo no esté sustentada en la fertilidad del suelo, será un país humillado, vil, humillado, será doblegado, será sometido. La libertad del ser humano está en función de la fertilidad de su tierra. Podremos consultar a un médico de vez en cuando, podremos consultar a un ingeniero, podremos ir a una cooperativa a comprar un insumo, podremos tener la necesidad en un momento de un banco, de una burócrata. Jamás dejaremos de sentir necesidad de alimentarnos. Jamás debemos dejar de olvidar un campesino. Jamás. Siempre en un plato está un campesino. Ahí está siempre. Así existan nuestras profesiones. Jamás podremos decir que no es necesario un productor o un campesino. Es que en esta condición que les agradezco esa posibilidad de decir estas palabras, y mi escenario pues más que todo el campo, ¿verdad?
Los escenarios pues, no son mi fuerte, ¿no? Me sacan un poco de mi campo. Pero cuando estaban conversando aquí, haciendo la presentación, yo miraba y observaba esta combinación aquí. Y en esta combinación yo me pregunto qué elementos participaron ahí y cómo se da la evolución de los colores de estas rosas, de estas plantas, de estas hojas, de estos helechos ricos en manganeso, otros ricos en zinc, otros ricos en cromo, porque es básico el cromo en el color de la flor. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos para dedicarle a observar una flor de un almendro? Porque con certeza, cuando los almendros están floridos, ustedes no ven flores, ustedes ven kilos. Eso es injusto. Mientras que no tengamos tiempo para contemplar los colores y el milagro por el cual brota una flor en un almendro, jamás ustedes podrán tener éxito. Y cuando se trata de éxito no económico, de éxito en la interioridad del ser. Cuando una persona en un árbol de almendro solamente ve 4 kilos, perdió su sensibilidad, su interioridad. ¿Con qué humanidad se hace producción de almendro? O sea, ¿cuál es la participación del humano en entender ese almendro? Si pasáramos a entender este almendro, tal vez cosecharíamos más de 4 kilos. Ahí los milagros de la vida todos están en conexión. Una flor es una manifestación más evolucionada que nuestra existencia. Primero fue una flor, nos lleva millones de años. Ni siquiera sabemos cuál fue la historia de la formación geológica de una flor. Sin embargo, queremos arrebatarle sus frutos. Entonces, cuando se trata de hablar un poquito más de economía, entonces abandono un poco esa posibilidad de soñar un rato y traer nuevamente algunas cosas reales para ustedes. La conferencia se llama Reverdeciendo. El color verde de un suelo lo sustenta la propia evolución de la tierra. Cuanto más claros los suelos, más pobres son en el milagro de los colores. Y ese milagro de los colores solamente es posible mediante la combinación del propio ejercicio de la vida. Cuanto más presencia y más diversificación biológica tenga un suelo, más vamos hacia una diversificación de tener una mejor calidad de alimentos. Cada momento es una expresión de la sociedad. Los parámetros que tenemos hoy para el almendro, dentro de 5 o 10 años, serán totalmente retrógrados, atrasadísimos. Porque nuevos conceptos tendremos de calidad de almendros. Nuevos conceptos de calidad se avecinan. ¿Y por qué no adelantarnos a estos nuevos conceptos de calidad de almendros? Si hay las posibilidades. Y es esto lo que le voy a comentar un poco sobre los suelos. Y esto de los suelos lo comienzo con una reflexión bien pequeña. Es un poco... Siempre me gusta estar en pie. Sentado lo van a agarrar. ¿Se te oye? ¿Sí? Y es que la tierra es nuestra alcancía natural de minerales animales. ¿Se oye bien ahí arriba? Sí, sí. Todo es, no, aquí voy a hacer. Todo es una animación. ¿Qué es una semilla? Una semilla es una animación.
¿Qué es una animación? Es la presencia de energía. Una semilla de almendro es energía concentrada. Cuando yo tengo los minerales de una semilla de almendro en forma de ceniza, la energía sale. Se va la energía. Entonces tengo los minerales. Si esto no fuera verdad, entonces yo puedo juntar un montón de minerales y hacer almendros. ¿Qué tipo de energía hace la sinfonía de esos minerales para que sea semilla de almendro? Porque si yo sé que hay unos minerales en la semilla, pues fácilmente me voy para la casa y hago almendros. ¿Qué es energía de una semilla? ¿Quién anima los minerales de un almendro? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre un perro muerto y un perro vivo? La diferencia es el calor, es la energía. ¿Qué es eso? La energía está primero que la materia. La energía le da paso a la materia. Les recomiendo un libro, últimamente vengo dedicado a ese estudio de la energía. Eric Galinot, El fenómeno de la vida. Es todos los procesos de discusión del origen de la vida a partir de la energía. La materia no evoluciona como tal. ¿Qué es el vacío? El vacío es donde la materia todavía no tomó vida. Y todos esos conceptos y todas estas reflexiones, si los tenemos claros, comenzamos a entender entonces suelos para formar un almendro. En todo este mes de gira que he hecho aquí en España, me he dedicado a hablar con ancianos, con mayores, o como dicen en algunos lugares, con viejos. Me agrada. No hay voz de anciano que no reconozca la fertilidad de las tierras a partir de la utilización de los estiércoles, o como yo le llamo, la mierda de vaca. No hay anciano que no tenga eso en memoria. De un manejo más directo, de un manejo más procesado, como sea, pero tienen todavía en su memoria toda esa conexión de los abonos orgánicos. Bellísimo, ayer hablábamos con uno, era fantástico. 83 años, y esa claridad con que él hablaba las cosas. Si yo concordaba con él o no concordaba, no me interesaba. Es la claridad con que el anciano hablaba. Como los vientos. Como él hablaba que los árboles estaban torcidos en función del viento. Y la gente parecía no entender eso. Para mí es básico que un anciano me hable del viento. Porque el viento tiene que ver con la dirección de un árbol. Cuanto menos el árbol le lleve la contraria al viento, menos energía gasta, menos se deshidrata. Pero nadie es capaz de atender a eso, a una voz de un anciano diciéndote que el viento es importante en el direccionamiento de un almendro. Así como los cativos también me enseñaron que era importante la dirección del sol para sembrar, porque aumentaba la circulación y eso hacía con que existiera menos humedad en el ambiente para sembrar plátano y cedro. Era un indígena. Pero cuando somos ingenieros no prestamos atención a esto, somos muy necios. Y mientras que continuemos con esa necedad, no podremos entender rápidamente la velocidad con que tenemos que andar para transformar todo esto en un aumento económico. Qué bueno que tienen esa posibilidad. Pero marchen en esa posibilidad no como moda, y sino con la firmeza del saber y del conocimiento. Porque aquí lo hay. Lo hay. Aquí en este país hay.
hay saberes, hay sabios en el campo todavía, hay posibilidades de ese conocimiento darle un orden, sí hay. Tenemos que reconstruir un orden y una transmisión nuevamente generacional. No hay transmisión generacional. ¿Por qué no hay transmisión generacional? Porque los campos están desocupados, los jóvenes se fueron. Entonces ya no hay la transmisión generacional de la voz. Hoy nos pertenece a nosotros escribir. Avanzamos de la voz a la escrita. Y de la escrita tenemos que pasar para recuperar todo esto que todavía queda, recuperar la memoria. Y eso es básico, que ustedes recuperen memoria todavía con gente que hay en el campo. No se trata de discutir con los más ancianos, los más viejos. Se trata simplemente de escucharlos. Escucharlos. Porque al escucharlos vamos a entender más cosas. No se trata de decirle al anciano que está errado o no está errado. Se trata de hacer conexiones entre un pasado y un futuro. Porque la propuesta del almendro orgánico o almendro ecológico que ustedes tienen es volver al futuro. ¿Y qué es un almendro ecológico volviendo al futuro? Volviendo y recuperando estos saberes de estos ancianos, conectándolos con el desarrollo de la tecnología. Hablar con un anciano no es echar para atrás, es actualizar el presente, que es diferente. Y eso lo tienen aquí. Hablo con la gente que planta olivos, una cosa. Por mucho que yo pueda recorrer algunos países, muchos cultivos que conozco desde el punto de vista de la nutrición, pero siempre me agrada porque siempre aprendo. En cada viaje que hago, termino yo enriqueciéndome más de que los auditorios que atiendo. Entonces, esa posibilidad. Y esa posibilidad es eso. Tener la sensibilidad de ver que lo que cosechamos del suelo son relaciones de clima y medio ambiente. ¿Qué es un almendro? Un almendro es una expresión del clima y del medio ambiente. Que cuanto más negamos el clima, más tenemos que artificializarlo. Es una lógica. Si le llevo la contraria al clima, más dentro con tecnología para darle ambiente. Entonces, cuanto menos artificialicemos el almendro, más barato es para mí. Claro. Le llevo la contraria al clima, es más caro. Entonces no se trata de que sea capaz yo de producir. Se trata es a qué costo yo hago esa producción. Y entonces llevarle la idea a ese clima es importante. Cuando este anciano me dice que así son los vientos y que cuidado que, una información que me ahorra, porque él me está hablando de clima, y llevarle la contraria al clima es caro, es muy caro. No se trata de que yo puedo protegerlo, no, tecnología hay. El gran desafío es con qué conocimiento yo elijo la tecnología. Y cuando no aporto conocimientos para elegir una tecnología, la tecnología es impositiva. El problema no es la tecnología, es con qué conocimiento tú la eliges. Y una vez con el conocimiento que tú la eliges, te sale más barato. Cuando con conocimiento yo elijo una tecnología, es muy barata. Cuando no participo en la elección de mi tecnología, ella es impositiva porque es otro que me la trae. Entonces tenemos que volver a relacionarnos en eso. La construcción de una producción de almendro ecológico con ustedes tiene que ser de manos entre todos. Es las relaciones comunales entre todos. El que conoce en el almendro, el que conoce las técnicas del almendro, el que tiene el saber del almendro, y esas relaciones nos aproximan a entender mejor los suelos para tener un almendro de mejor calidad. La tierra es como una alcancía natural de minerales vivos a la que hay que cuidar, una cuenta de ahorros muy dinámica. Cuando yo cosecho almendros, frijoles, maíz o el cultivo que usted quiera colocar aquí, yo lo que hago es coloco una semilla y de esa semilla me sale algo. Hay que hacer puentes. Entonces, cuando yo saco la producción del suelo, yo lo que hago es simplemente una cosecha de minerales. 4 kilos de semilla de almendra por árbol, o lo que ustedes quieran colocar, por decirlo así. La pregunta es que yo siempre dejo,
cuánto de minerales tú sacas. Y verá que queda fácil. Entender nutrición es fácil. Entender que 2 menos 1 es 1 es fácil, siempre y cuando tú sepas matemática. Pero si no sabes matemática es difícil. Entonces quedas como ciego en tiroteo. En tiroteo no sabes para dónde ir. Entonces te manejan, te manipulan. Eso es lo que yo quiero, que asienten esa economía con conocimientos. Una economía sentada en las bases del conocimiento es una economía duradera. La economía no puede estar asentada en la tecnología. Esa economía tiene que estar asentada en el conocimiento, porque primero es la ecología y después la economía. Ecología, oikos, casa. Economía, economos. Administración dentro del factor casa, que es diferente. Para administrar una casa primero tiene que existir la casa. Economía, los economos. Los economos, el tratado de la administración surge después. Primero surge la casa, primero surge la tierra y después sus partes administrativas. No podemos hablar de una economía ecológica si no entiendo los principios básicos de esa casa, de oikos, de esa casa en griego. Y es esto, nosotros hacemos una extracción. En realidad ustedes no venden almendras, ustedes venden tierra transformada en almendras. Es tierra. Porque si no necesitáramos la tierra, ¿por qué no hacen los almendros colgados? ¿Por qué no cuelgan los almendros? Si los almendros no nacen sin estar conectados al suelo, entonces ¿por qué no tiramos el suelo? Algo tiene que estar en esa conexión. Pueden hacer un almendro colgado, lleno de un mundo de nutrientes, pero con certeza es un enfermo. No es sano, ni mucho menos el que lo hace y el que lo consume. La tierra está para conectar la vida. No hay ser vivo que esté desconectado de los minerales. Segundo principio de la biología. Cuanto más simplificamos los minerales, más simplificamos las unidades biológicas. Cuanto más los minerales evolucionan, más la especie evoluciona en complejidad y más grande es la especie. Cuanto más se diversifica, más tengo posibilidad de resistencia y evolucionar. Cuanto menos se diversifica, más involuciono y más a lo simplificado. Eso es el principio de biología. Pasaban ahora a las 8:15 de la mañana 41 niños. Tuve la posibilidad de contarlos y iban todos. Me quedé observando un minuto. Los 41 niños iban hablando de forma diferente, pero al mismo tiempo borraba yo la imagen de los 41 hablando diferente y observaba solamente una sinfonía. Si entendiéramos eso, seríamos mejores productores de alimentos. La sinfonía no está en uno, la sinfonía está entre muchos. Eso es lo que tenemos que entender en el suelo. Hay que arraigarnos más a la tierra. En esta extracción económica de minerales, es que hay que hacer las cuentas. Esto se puede decir agricultor o productor, donde se saca todo y no se deja nada. No es muy diferente esto de los almendros de ustedes. Yo me atrevería a decir que aquí hay más materia orgánica que en los suelos de ustedes. Esto es un exagero de materia orgánica frente a los suelos que he visitado de ustedes. Hay que entender esas conexiones, o por lo menos afirmarlo. ¿Por qué crece un almendro? ¿No? ¿Cuál es el milagro que él va a hacer que esté verde? ¿No? Esa extracción que hacemos de esto aquí hay que cuantificarlo. ¿Cuánto sale? Lo máximo que podemos sacar de un suelo en fructificación, lo máximo que debería ser, es el 4% en diversificación mineral. Es muy difícil que en términos minerales una planta saque más de 4% de minerales. Es muy difícil. En media es el 2%. De la totalidad de todo lo que yo saco de una hectárea, puedo transformar en lo máximo 4%, una media 2%.
¿Por qué no identificamos ese 2%? Y nos queda fácil. Ese 2% es la diversificación que tenemos que trabajar. En esta situación es que la pregunta surge. Yo hago una extracción económica de minerales y en esa extracción económica de minerales yo tengo que tener una reposición también de minerales. Que me adelanta a producir más almendros y tener que gastar más en insumos, entre comillas, para proteger de insectos y de enfermedades. Pues en paz. Es mejor no usar nada, cosechar menos, pero gastar menos. Ahorro trabajo, ahorro desgaste y hago cuentas y gane. Tanto el que saca 1000 como el que saca 500 ganan igual. Sino que hay que hacer cuentas. Hay que hacer cuentas. En estas cuentas es tener estas relaciones de lo que sale del suelo, es un saqueo, estamos sacando. Saqueo, estamos sacando materia orgánica y minerales. Cuando yo cosecho almendros, yo saco materia orgánica y minerales. ¿Cuánto de la semilla de almendro es mineral? 42%. ¿Cuánto es materia orgánica y el elemento carbono? 58%. Mire cómo comienzo a simplificar. 4 kilos menos el porcentaje de agua, menos la relación de carbono, y ahí voy sacando los minerales. Es fácil hacer cuenta. Lo que pasa es que posiblemente vender insumos es más fácil que hacer cuentas. Es eso lo que yo quiero llevarnos a ustedes a la reflexión. Entonces, el almendro que ustedes sacan puede ser considerado alimento. En casa consumimos. Y aparentemente, dentro de una importación de almendros ecológicos, que apoyamos y todo, con certeza, ese tiene otro valor que el alimento que tiene veneno, con certeza. Tiene otra densidad, tiene otra cosa. He preguntado, yo soy muy inquieto y todo, si les clasifican el almendro ustedes por densidad, porque vendrán nuevos grados Bliss, densidad. Si les clasifican el almendro ustedes por calidad de agua, es bien interesante, ¿no? El agua, cuando pensé que el agua se iba a vender más caro o más barato por el contenido de nitratos. Aquí tiene nitratos, ¿no? ¿Por qué antiguamente no aparecían nitratos en el agua y por qué se trazan parámetros? Porque tenemos que adaptarnos a la contaminación, ¿verdad? Entonces ahora, fuera de tener que pagar caro por el agua, ahora tengo que pagar caro por envenenarlo. Es raro eso, el ser humano es muy raro. Ahí está el índice de nitratos, ¿eh? Un agua con nitratos que se da en embotellada, por favor. ¿Qué es eso? Es tu dosis diaria, güey. ¿Qué pasa cuando yo caliento en una sopa una agua con nitratos? ¿Qué pasa? No les pasa nada por la cabeza, no les pasa nada. ¿Qué pasa cuando yo cocino una verdura con agua con nitratos? Y esa verdura o ese plato que yo preparo tiene residuos de fungicidas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con certeza un médico fácilmente le dice que tiene que hacer una quimioterapia y una radioterapia, porque el cáncer aumenta a una velocidad del 8 al 12% en algunos países. Estados Unidos dice que como prevención 13% de su población femenina se tiene que quitar los senos. A eso le llaman prevención. Los norteamericanos dicen como prevención el 13% de sus mujeres que tienen que cortar los senos. A eso le llaman prevención. La mutilación es prevención. Para evitar que la gente dispare en la calle hay que cortarse los dedos. Es prevención, ¿no? Tenemos que cortarnos los dedos para no poder disparar, porque es prevención, tiene 5 dedos en una cada mano, entonces puede disparar. Para prevenir, entonces hay que cortarle los dedos a la población. ¿Ah? ¿Qué locura es esa, no? Y digo locura porque ¿qué tal si vendemos un almendro rico con litio?
¿Ustedes saben el valor que tiene un almendro con litio? ¿Qué tiene que ver el litio? Estaba hace 4 días o 5 días en Denia, ¿no? Con Carlos. ¿Y ustedes sabían que se vende agua rica con litio? ¿Y qué tiene que ver si tengo litio en el almendro? Les dejo esas reflexiones a ustedes. Entonces tenemos que conocer más del almendro, porque me da la impresión que son simplemente repasadores de almendras. Son transportistas de insumos y entregadores de almendras. Voy a terminar yo conociendo más de almendro que ustedes, con todo respeto. Porque solamente 20 kilos, ¿no? Y eso lo hice durante la jornada de campo. Yo les preguntaba a la gente, háblenme de ese árbol. Y yo le decía, espera. Hice 2 veces el ejercicio en los 2 lugares. ¿Cómo ven el árbol? Me hablaban otras cosas y yo decía, realmente hay que comenzar por rehumanizar. Una persona dice, no es que las flores, no es que se cayó, no es que quemó, no ahora el próximo año es que los brotos y todo. Ven los árboles como unidades productivas. Estamos fregados. Es que la llama tiene que todo lo cuántico, todo lo cuántico, todo lo cuántico. Todo desde el punto de vista extractivista de la mineración. Ven un árbol de almendro, parece que es solo allí. En pepitas de oro colgadas, ¿no? No, es un... Vean la forma, vean la armonía de él, vean la relación con el otro, vean los espacios. Vean por qué honramos así. Yo disfruto con un árbol, sin perder de vista de que voy a retirar de él y negociar con él. Pero entre más conozco el almendro, menos lo machuco. Entre más conozco el almendro, más me va a producir. Es una relación de amistad. Yo uso un principio. Cuando me dan, yo doy más. Para que exista compromiso. Entonces mi filosofía no es dar para recibir. Mi filosofía es dar para recibir, para retornar. En el retorno está la felicidad. No en el recibir. Mi felicidad está en retornar más. Porque cuando retorno más, comprometes más. No hay que dar para recibir, porque cierras el círculo. Hay que dar, recibir y retornar, porque la vida es inspirada. Entonces, si el almendro me da, yo le voy a dar más al almendro. Y él se sentirá comprometido conmigo. Le voy a dar, y él verá su responsabilidad. Eso tiene la naturaleza. La naturaleza es muy grata. Tiene una lectura enorme. Enorme. Cuando un agrónomo pasa por el lado de un almendro, tiembla, tiembla. Pasa por un campesino por el lado, el almendro parece que miraba al campesino. Si bajen el tratado, por favor, él está aterrorizado ese almendro. Cuando escucha una máquina de ese almendro, sea aterrorizado. Hay que tener sensibilidad con algunas cosas. Les recomiendo el libro La vía secreta de las plantas. Entonces, si yo saco alimento, yo saco almendras, almendras, porque una semilla la máxima concentración de energía en el mínimo de materia seca de ese ser vivo. Así como es el óvulo en la mujer o el semen o el espermatozoide en el hombre. Es la máxima concentración de energía en el mínimo de materia seca. Eso es una semilla. Y dígase semilla incluyendo semen, incluyendo óvulos. Alimento. La pregunta es, si yo saco alimento, ¿por qué meto veneno? ¿Ah? Imagine que usted esté comiendo con su hijo y que alguien llegue ahí y se le robe las batatas y la carne de su hijo y le mete una cucharada de veneno. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Si encuentra ese pillaje, que alguien le saque la comida a su hijo de casa y le meta veneno, ¿qué harías tú? ¿Qué harías con ese personaje? ¿Ah? Ustedes sacan comida y solamente le dan desgracia al almendro.
Veneno y fertilizante que no necesita. Ni siquiera lo consultó, ni siquiera conocen al menos. Es eso la reflexión. Un poco dura, pero no la puedo dejar por menos por lo que yo vi. Porque me fastidia el maltrato del suelo, porque me maltrata. Y maltrata el suelo, maltrata a la humanidad. Es eso. Del dinerito que van a ganar, que les va a dar felicidad de cerebro económico, porque el cerebro lo tiene en el bolsillo, porque cuando el bolsillo está lleno sonríe. Eso es mecánico. Les quita el dinero, ¿qué le pasó? No, bajó el precio del almendro. Bajo, reaccionó el precio. No. Subió el precio del almendro. Menos mal que él lo aclaró, ¿no? No hacer leña a los gringos, ¿no? Eso no son parámetros de felicidad ni economía, la desgracia del otro, ¿no? La desgracia del otro no es parámetro de felicidad del otro, ¿no? Tienen que estar sustentado en una economía real y toda, ¿no? Que es una cuestión de oportunidades, no es otra cosa. Porque así como se les viene, pasa en la moda, ¿verdad? Ahora es la locura ahí en Valencia, cortando naranja por todo lado y metiendo caca. Y ahora están pidiendo, socorro, no metan más caca. ¿Qué hicieron? Están cambiando un fracaso por otro. Cambiando un fracaso por otro. Tumban tantas hectáreas de naranjo y tantas hectáreas de caca. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Un nuevo fracaso. ¿Dónde están los límites de eso? Dentro de esta propuesta es considerar que es un cambio injusto lo que estamos haciendo. Tenemos una industria de la muerte montada frente a los cultivos de forma general, semillas transgénicas, máquinas, implementos, estamos agotando y automáticamente ¿quién se enriquece con eso? Multinacionales, bancos, industrias, Naciones Unidas, FAO, la OMS, las mafias, los carteles y otros que usted quiera colocar. Ahí caben todos esos que usted quiera colocar. No sé qué caso de España, pero ahí caerían todos los que administran la agricultura en mi país y en América Latina. La corrupción, los tráficos, todos que tienen ahí, ¿no? Tenemos un ministro de Agricultura en estos momentos del gobierno pasado que lo sacaron del país y no se sabe dónde está. Tuvo que salir con toda su familia y ahora la Interpol lo anda buscando. Salió con todos los vistos, pero el país lo anda buscando porque no sabe dónde está. Fíjate, lo sacaron el mismo. Esto son cosas y en situaciones también en la parte bien área, donde llueve 20 milímetros del norte de México, pero va a bien, porque hay pozos profundos. Y es eso. Esto no es muy diferente de los suelos de aquí, altamente históricos, calcáreos. Son suelos de 8, pH 8 hacia arriba. Son suelos que no hay agua, ahí llueve 20 milímetros. Hace 3 años llovió 20 milímetros. Trabajan riego por día. Y esos son los hilos que construyen ese norte de México, frontera con Estados Unidos, en la parte de Sonora. Eso yo lo vi aquí realmente. El mero hecho de usted entrar y yo ver esto, el suelo no tiene infiltración. ¿Por qué no tiene infiltración? No tiene estructura. Entonces, la poca agua que cae se queda encima, porque está hecho tal y se forma una cosa cuando se seca. Esos son los suelos que ustedes tienen. Esto es el almendro. Y este es el suelo. Y usted es la misma cosa, la misma situación. Porque yo trabajo con relaciones físicas, químicas y biológicas del suelo, independiente del cultivo. Y si me toca que trabajar con cultivo, yo trabajo en la base de la nutrición. Fotosíntesis igual en todo el mundo. A mí me piden una conferencia sobre un cultivo y me dicen, ¿tú conoces el cultivo? Y sí, conozco. Mentira, yo no conozco ni el cultivo. Lo que yo conozco es lo químico de la fisiología y nutrición, que es diferente. Yo sé la función de los minerales dentro de la planta. Eso es diferente. El tipo llega y me dice, ¿tú conoces el olivo? Yo soy el putas en el olivo, conozco todo en el olivo. ¿El olivo? ¿Qué es eso? Pero llego allá y el tipo dice, ese tipo conoce bastante. Mentira, yo olivo ahí, aceituna me la pongo ahí importada en Colombia. Pero comienzo a entender fisiología, nutrición
y fotosíntesis. Ahora es un ejercicio. ¿Cuántas almendras o cuántas aceitunas es 1 kilo de aceitunas? ¿Cuántas almendras? ¿Cuántas frutas son? Muy bien. Entonces yo tengo que son 312 frutas de aceitunas, 1 kilo. 20% de aceite, 1562 son 5 kilos para hacer 1 litro de aceite. Pregunta sencilla. En 1562 frutos de aceituna, ¿cuánto hay de concentración de energía solar? ¿Cuántos centímetros cuadrados se necesita de hoja foliar por hacer una almendra? Si yo le quito todas las hojas de almendra, no salen frutos. ¿Sabían de eso? Entonces comienzan a hacer cálculos. ¿Cuántos centímetros cuadrados son necesarios de fotosíntesis por almendra? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde estoy yo? ¿Frutorio de almendro? ¿Dónde están? ¿Cuántos centímetros? Un campesino en Colombia te dice de su café cuántos centímetros cuadrados es por ser ese café. Un campesino. Ellos han hecho este ejercicio. Campesino de café en Colombia domina el cultivo del café. Él te está en un árbol. Él dice que un árbol útil de buena capacidad son 5.000 hojas. Y él te dice que son necesarios 16 centímetros cuadrados de fotosíntesis para tener una cereza de café. Y te lo selecciona y dice, le falta más sol y le falta menos sol. Y no es agrónomo y me ha ido a esto. Entonces usted tiene que dominar bien el cultivo del almendro. ¿Cuántas hojas requiero yo en un árbol de auto de almendro? ¿Cuántas horas sol? Porque el almendro es concentración de energía. Miren entonces los tipos de suelo que no son diferentes de aquí. Si es que le podemos llamar suelo. Esto es fábrica de ladrillos, ¿no? Los suelos de ustedes son suelos de merengue. El primer día aquí hablé de suelos de merengue, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? El primer día hablé de suelos de merengue. Y en la tarde fuimos ¿a dónde? A un lugar donde habían pasado la planadora. Entonces, parece que yo estaba adivinando qué estaba pasando en ese momento en el campo. Ustedes ya se imaginan una planadora pasando por un merengue. La pregunta es, ¿se recupera? Un merengue no tiene estructura y capacidad de recuperación. Materia orgánica sí. Y cuando llegamos allá, recién habían pasado la planadora. Para que yo viera la pista, ¿no? Donde iba a aterrizar la área. Entonces, ese es el tipo de suelo que aquí, si le voy a llamar suelo. Ese era un problema donde el tipo perdía 30% de semilla y me lleva para preguntarme por qué pierde semilla. Un emprendimiento grande, donde los 6 agrónomos no entraban al campo. Y desde la camioneta me decían, Jairo, ¿qué puede estar sucediendo allá? Yo no sé, no traje bola de cristal, hay que ir allá. Es que está mojado, no vamos para allá, ¿no? ¿Vas a entrar? Sí, voy a entrar. El tipo me decía, está mojado el cultivo, ¿y qué pasa? Hay que entrar. Y entonces me preguntaba que por qué pierde 30% de la semilla. ¿Ah? Mira, 30% de la semilla no germinaba en trigo. Y mira, pues, y me voy caminando y encuentro esos fertilizantes químicos que ellos le llaman que es necesario. Mira cómo lo es. Imagínate. Y esas bolas de 4,5 millones de amoníaco. Son bolas subsidiadas en México. Igual que políticas que tienen ustedes de subsidios, esas bolas no solucionaron nada. Son bolas de 4,5 millones de amoníaco para los campesinos. Allí hay 1 millón de hectáreas en riego, 1 millón. El país que más riego tiene. México tiene 6 millones de hectáreas en riego. Sinaloa tiene, en hortaliza, 1 millón de hectáreas en riego. ¿Ha solucionado? No, no ha solucionado. Controla la tecnología ahí del norte. No ha solucionado. Entonces, no se alegre mucho por los subsidios, es que están subsidiando. Y si llegaron subsidios, aprovechenlos, en el sentido de compartirlos con el suelo. Ahorren, hagan sus economías, no llevando el dinero para el banco. El mejor banco de un productor es su suelo. Coloquen el dinerito, apliquen el dinerito en el suelo. Ahí hay buenos gerentes en el suelo.
Y son microgerentes que no lo vemos. Y son muy honestos. Son muy honestos. Los gerentes de la naturaleza son muy honestos. En la naturaleza no se pierde nada. En los bancos, en el caso colombiano, ¿no? En el caso colombiano. Aquí también. Eso es todos los fertilizantes químicos que llegan de Ucrania, barato y todo. ¿Por qué? Porque hace mucho frío, hay residuos de gas petróleo y hay fabricación de fertilizante nitrógeno y va barato. Todo el mundo quiere eso. Esas maquinotas y eso es. El tamaño de las máquinas es directamente proporcional al pendejo que las tiene. Yo veo esas maquinotas y digo, entre más grande la máquina, más grande la inversión, más pendejo y más pendejo. Menos duerme, más pesadilla tiene. Cuanto menos máquina y menos inversión, más tranquilo duerme esa vida. Si usted quiere desearle la desgracia a alguien, dígale que compre una máquina y un crédito en el banco. Haga un crédito en el banco y compre una máquina. Se jodió, no duerme. Eso es en el caso de América Latina. ¿No? Entonces, eso es el tamaño de las máquinas. La presión por unidad, por pulgada que tiene el tractor sobre el suelo. Miren los hilos que van creciendo, montan hilos en un momentito para allá. Esa región produce 5 millones de toneladas de maíz. Pero con una destrucción total. Y después sacan un estiércol y me llaman y me dicen, Jairo, estamos haciendo agricultura ecológica. Y voy allá y están aplicando estiércol podrido. Por favor, porque hay mucha gente que cree que agricultura ecológica es aplicar estiércol podrido. Eso es muy común aquí, yo lo veo con montones. Un estiércol que se amontona entre 1,20 m y 1,40 m y pasa, se jodió. Eso es no conocer biología. Lo máximo que soporta con 35% de humedad un estiércol en la altura, en la acumulación, es 1,40 m, porque después produce metanogénesis, se produce gas sulfídrico, es física y biología. Pero en Colombia, quien hace las normas no entiende de eso, porque es el hijo del padrino indicado del político tal. Eso en el caso colombiano. ¿No? Una norma en América Latina es insensata. La norma es directamente proporcional, la cantidad y la norma es directamente proporcional a la brutalidad de quien administra la agricultura. No es el caso de España. Porque una norma no tiene que ver nada con biología. No tiene que ver nada con biología. Y eso es lo que me parece más insensato de una agricultura, que una norma pase por encima de los principios básicos de biología. Ahí ya se perdió. Cuando la norma quiere negar los comportamientos de la biología, ya es, no hay discusión, no hay diálogo. Y yo veo muchas cosas por ahí de este tipo. Ladrillos entonces, y entonces ahí yo me dediqué en esa región a dar clases de cómo hacer tabiques ladrillos. Y en vez de dar clases de agricultura, comencé a dar clases de cómo hacer ladrillos. Entonces me fui por la ladrillera a dar clases de ladrillos a los estudiantes y a los agrónomos. Vengan, aprendan a hacer ladrillos. Porque es lo que ustedes fabrican, ladrillos. Pero ustedes tienen fábricas de ladrillos. ¿Por qué no promocionan ladrillo ecológico? Van a venderlo, de cal y todo. Tal vez los romanos y todos les van a comprar porque usaban muy bien la cal y sabían construir con cal. Y es eso, la agricultura orgánica o ecológica es una inversión en todos los sentidos. Es importante, hay que hacer muchas cosas, en cada lugar es otra cosa. Anteayer había un campesino en el grupo nuestro, muy interesante, y él pues, una conferencia que yo la doy en 2 horas, él la dio en 1 minuto. Y que dice, la agricultura en cada lugar y en cada espacio es diferente. Listo. Pero la gente quiere el paquete. Cada suelo cambia, cada comportamiento cambia. Él en 1 minuto resumió la conferencia. La agricultura no se puede decir una, no, cada caso es un caso. Listo. Un almendro cambia de un lugar para otro. Pero uno valora el cultivo por el mejor. Esa es una de las grandes fallas. No hay que valorar por el mejor. Hay que valorar por qué el otro no puede llegar a es diferente. La no causalidad, no existe causa, no existe efecto, es una conferencia que tengo también. Todo va hacia la fusión en el infinito.
Y la vida es esa tierra animal, donde todo es difícil identificar dónde comienza un ramo, el almendro, dónde comienza el tallo. El almendro no tiene tallos, tiene raíces modificadas, no existe raíz, eso es la semilla que se modificó. El almendro no tiene semillas, son frutos modificados, no tiene frutos, son flores modificadas. El almendro no tiene flores, son hojas modificadas. El almendro no tiene hojas, tiene ramos modificados. No tiene ramos, tiene tallo. ¿Qué es un almendro? ¿Qué es un almendro? Les voy a dejar una pregunta a ustedes para que se lleven a la casa. Los que tengan hijos, nietos, ustedes mismos, van para el espejo, si es que todavía tienen coraje de verse en el espejo. Y van al espejo y pregúntense dónde comienza la nariz. ¿Dónde comienza el dedo? Pregúntenle a un niño de su edad, es curiosa la respuesta. Ven, Pepito, ¿dónde comienza la oreja? Hace esa tarea. ¿Dónde comienza la nariz? ¿Dónde comienza la oreja? Hagan esa pregunta a sus hijos y verán que será divertido la respuesta. Y ustedes comenzarán a entender lo que es la complementación, la totalidad y la diferencia. Es muy bello ese ejercicio con los niños. Me encanta estar jugando siempre con los niños. Entonces, son relaciones químicas, físicas y biológicas. Es una inversión que hay que hacer. El almendro tanto crece para abajo como horizontal. ¿Cuáles son las relaciones horizontales del almendro? Es entender una planta, es fácil entender una planta. A mí me gusta desarmar plantas. He desarmado un árbol de café totalmente. Me he sentado con productores a desarmar un árbol de café. ¿Se les ha ocurrido a ustedes algún día sentarse a desarmar un árbol de almendro? ¿Cómo se aprende uno desarmando? Y va contando, van haciendo relaciones. Eso es bellísimo, es una semana de discusión, desarmar un árbol. Entonces, esas relaciones que hay que hacer. ¿Y es eso? Es toda una complejidad de la vida. Es un acontecimiento de más cosas. Son relaciones de un mundo mineral transformado en un mundo orgánico. Un almendro son minerales animados. La pregunta es: ¿quién nos animó? ¿Cómo se da ese gran milagro que jamás la especie humana conseguirá descifrar? La vida es bella porque es un milagro indescifrable. Por eso es bella la vida. No tendría ningún sentido el día que se descubra que es la vida y se pueda fabricar en igual. Por eso es la motivación de la vida. La motivación de la vida es un milagro indescifrable, es bellísimo el milagro de la vida. No soy yo el que lo voy a describir, hay que disfrutarlo. Lista incompleta de elementos constituyentes de una planta. Incompleta. Es todo lo que tiene la planta. Todo lo que tiene. Para eso entonces hoy en día se trabaja con harinas de rocas. En esa época, años 90, estamos hablando 25 años atrás, nosotros ya habíamos por 2.256 análisis de rocas en nutrición de plantas. En el año 90, en Brasil, ya estábamos por un análisis de 2.256. En el año 90 ya teníamos análisis de 2.256 muestras de roca. Y aquí hay gente que en una discusión que vi ahí de funcionario y todo, uno decía: no podemos aprobar la harina de rocas porque todavía no tenemos definido qué va a ser eso. Por favor, suelo es harina de rocas, no va a discutir que todavía no sabe la función del suelo. Escuché eso. No, la harina de rocas no la podemos permitir todavía porque hay que discutir cuál va a ser el impacto de eso. Por favor, un agrónomo que diga que no sabe qué es harina de rocas, pues suelo es harina de rocas, hijo. Por favor, ¿de qué están hablando? Porque no es de faltar quien se atreva a hacer una normativa que no se puede utilizar harina de roca en la agricultura. Pero si tierra, entonces no podemos cultivar porque tierra es harina de rocas. La tierra es una evolución de la roca. Sin roca no hay tierra. Sin roca no es posible la fundamentación de la vida. Entonces teníamos, miren, hoy fácilmente en los países ya encontramos totalmente ventas y comercialización de harina de rocas con análisis y todo eso. Miren los alemanes, en el año 67 ya comparaban diferentes tipos de harina de rocas entre basalto y granitos, que es una base
buena para recuperar suelos, basalto y granito. Resultados que se obtienen con fertilizantes a base de elementos tierras raras. Es una tarea que les dejé. Esto lo trabajan mucho los chinos. Los chinos hoy en día te venden semillas con 15 elementos que llaman elementos tierras raras. Todos los beneficios que se logran. Y lo más importante, elementos tierras raras. Estos son los elementos tierras raras. Los chinos, en el 97, consumieron 5 millones de toneladas de estos elementos. 5 millones de toneladas. Y yo le pregunto a los agrónomos de estos países y no conocen elementos tierras raras. Y los chinos, en el año 97, consumieron 5 millones de toneladas. ¿Dónde estamos, no? Son chinos, ¿eh? Nosotros todavía estamos aquí creyendo que los 3 litros de fertilizante que necesita una planta, no, una planta necesita, si necesita 3, los necesita bien diversificados. Cuanto más el volumen lo fraccione en mayor número de participantes, más estable es la nutrición. Pero ¿qué pasa? Tenemos el volumen necesario en 3 elementos. Yo puedo tener el mismo volumen compartido en 60 elementos. Estos mismos 3 litros, en vez de llenarlos con 3, yo la necesidad la puedo llenar con 60 elementos. 60 elementos por colocar. Cuanto más diversifico los elementos, menos la importancia de uno. Eso fue lo que le quitaron a una ley de mínimo de justo con él, porque la tenía, se la quitaron. Estos son empresas que ya hacen mineración, de sobra harina de roca, basaltos, hacemos trato con ellas, reutilizamos todos estos logros, los secamos, y estos logros nos sirven para empanizar. Anteayer hicimos empanizar semillas con harina de rocas, se puede hacer con basaltos, se puede hacer con granito, con fosfito, la puedo hacer con algunos sulfatos, con algunos nutrientes que yo quiero en el alimento. Yo puedo desarrollar un vivero para que la semilla vaya desde el vivero bien inoculada, para que haya una buena planta o plantón, como le quieran llamar. Harina de roca ya se utiliza por muchos lugares. Lo más importante en algunos lugares es que las trituradoras ya tienen filtros especializados en cosechar la harina de rocas de acuerdo a la calidad de lo que están triturando. Y entonces, ¿qué hacen? Cada bolsa de esta, que tiene 200 kilos, es rico en tal elemento, y los mezclan. Ahora te venden minerales mezclados para recuperar la fertilidad del suelo. ¿Bien? Entonces la trituradora muele basalto, un extractor saca el polvo de basalto y lo acumula en esta. Está moliendo apatita, saca el polvo de apatita y después lo vende separado o mezclado. Ceolitas, calcitas, y estas lloraditas. Análisis de suelos también hacemos, ayer explicaba un poco de esto. Todo esto lo puedo verificar con análisis de suelos. La actividad de los volcanes también, la calidad. Máquinas enormes para hacer abonos también hay por todos lados. Manejo de gallinaza, de estiércoles con harina de rocas, máquinas sencillas. Estas máquinas son de $12.000, €12.000. Ahora ustedes tienen el placer de tener un vecino alemán que hace máquinas de €500.000 a €60.000. Ahí me llamaron para ser representante y ser promotor de las máquinas de ellos en Alemania. Y me dice, nuestra empresa con su ayuda creceremos juntos. Me mandan una propuesta de ser promotor de las máquinas de Alemania para hacer abono. Como yo trabajo mucho en esto, entonces usted promueve nuestras máquinas y nuestras 2 empresas pueden crecer al lado de Alemania. Y ahí me mandaron la cotización. Jairo, tenemos máquinas desde €60.000 hasta €500.000. Los monstruos de máquinas pueden consultarme en internet, se llama Bacus la empresa. Nosotros tenemos máquinas sencillas, voltean 3.000 toneladas por día. Aquí en Nacho, que ya lo conocen algunos, es una empresa con la cual asesoramos, que es de la familia de él. Aquí se están haciendo 7.000 toneladas de abono. ¿Y qué son estos costales? Estos costales son para mezclar harina de rocas que nos pidió un productor de tomate, y dice así: yo quiero que el abono de ustedes, comprarlo, pero ustedes me deben de colocar 25% de roca fosfórica. Se hace el servicio y semilla. Ahí está. Entonces se prepara, yo puedo preparar un abono
para el almendro enriquecido con sus necesidades, claro. Yo puedo agarrar un estiércol de borrego, de huevo, y prepararlo con una necesidad del almendro. Claro, lo puedo preparar. Yo puedo preparar un elemento nutritivo para el almendro, sí señor, lo puedo preparar. Eso es caña de azúcar que trabajamos también, las máquinas son sencillas. Una máquina más barata, se voltea 1000 toneladas por semana. Campesinos sencillos ya tienen sus molinos para hacer su harina de rocas y de máquinas, campesinos por todos lados. Mezclan diferentes tipos de harina de rocas, nutrición de cultivos. Se ha corrido la diapositiva. Eso es un poco de lo que hay que hacer con el almendro. O sea, sacarle el mugre a la semilla. ¿Qué significa? Conocer bien la semilla. Y eso es como nosotros podemos identificar todos los elementos de una semilla. Y esto es una cosa importante. Todo está conectado en todo. Cuanto más frágil es